¿Qué pasa, troncos? Estoy tan emocionado con el vídeo de hoy que no pienso ni perder tiempo. Nos metemos directamente dentro del Hyperspin. Vamos a enseñarlo. Os lo explico en un momento que a mí no me cuesta trabajo. A lo... Pues enchufa la maquinita, Tron, y dale tralla ahí. Electricidad para la pantalla, dale al botoncito y que tire para adelante. Ahí la pantalla activada. Hacemos un poquillo el Canelo saludando al personal y el Street Fighter a toda potencia, a toda pastilla. Subimos el volumen. Menos mal porque nos ibas a dejar sordos. Ahí tenemos el mame. Vamos a ver que el siguiente es la Game Boy Advance, la Nintendo 64. Esos son los juegos vectoriales. Luego entraremos el Sega Model 2, el famoso Cabe. Este es otro emulador último que ha metido, el Jukebox, para escuchar música en la recreativa. Juegos de ordenador, la Game Boy, Master System. Esa es la Mega Drive, la Genesis. Esta es la evolución de la Mega Drive, la 32X. Otro nuevo emulador, Super Nintendo, Nintendo, Visual Pinball, Dreamcast, la PlayStation. Y el comienzo otra vez. Game Boy Advance. 900.000. Nintendo. Disculpad el desenfoque, la luminosidad me fastidia. 900.000 millones también. Super Nintendo. Demon Crest, por ejemplo. F0. Star Fox. Muchas rooms están en español. Español. Y aquí tenéis el USA. Los dos. Sega Genesis. Como podéis ver, este es un pequeño repaso a lo que ya teníamos en la recreativa. Cool Spot. Master System. La Game Boy. La verdad es que es una chuladita jugar a la Game Boy en la recreativa, ¿eh? Pues fijaros. Esto sí que es un pasote. Y espérate que venga el Tetris, que viene ahora mismo. Ahí lo llevas, el juego que se hizo más famoso con esta consola. ¿Sabéis por qué pongo aposta este juego, verdad? Efectivamente, porque es una de las actualizaciones. Ahora te habla. Rafa ha mejorado y recuperado este pedazo de pinball de criaturas del Lago Negro. Y fijaros en el detalle porque ahora la cosa cambia. ¿Os dais cuenta? Así es como se golpea la máquina. Y cuidado que 3 veces es falta. Pero vamos, que hay muchísimos más, y entre ellos mi favorito, el canasta. Vale, tema de favoritos. Vamos a ver las funciones de la máquina. Esta configuración, si queréis, la puede cambiar Rafa, pero lo habitual es que el botón número 5, que en nuestro caso es el amarillo, sea entrar a favoritos. Y ahora la temática. Y efectivamente el botón 2, que en nuestro caso es el rojo, es entrar a temática. Y ahora mirad esta función, también es interesante. La pausa. Usamos el botón 1 y 2 a la vez. Se queda en pausa, cogemos la llamada telefónica o vamos al servicio o lo que sea, volvemos y hacemos lo mismo para continuar la partida. Bueno, ahora voy a explicaros una curiosidad muy curiosa que tiene el Mami. Se hace con el mando 2. Me pongo a jugar aquí al Sunset Raider, dejemos la que te caga, voy matando peña. Y llego a esta parte y digo, joder, cómo mola esto. Bueno, pues fijaros, presiono el 2 hacia abajo y se graba la posición hacia abajo, ¿vale? Sigo jugando y digo, joder, qué guapo esta parte. Entonces llego aquí y digo, joder, cómo mola esa parte, quiero jugarla otra vez. Vale, pues ahora lo mismo pero al revés. 2 hacia arriba. El 2 hacia arriba. Y vuelvo otra vez. Este es el botón de menú o de retroceso, pero hay que tener en cuenta que la recreativa también se puede apagar con el botón de arriba. Así pues, tenemos dos formas de apagar la máquina recreativa. ¡Error! Esto casi me cuesta el divorcio con el Tito, Rafa, ni se os ocurra apagarlo arriba. ¡Caca! Ahora sí, Tron, ahí la has dado.
Pero no os preocupéis que el pie puerta no se me olvida enseñaroslo. Además, dentro tengo mi lupa friki social policial, con lo que investigo siempre. Ahí lo guardo todo. Como bien sabéis, son dos piezas. El bar top de arriba y el pie de abajo, y están unidos. Bien, en la recreativa ha habido también otro cambio sustancial. Nos han colocado dos entradas de USB a la parte de atrás, donde podemos conectar el mando de la Nintendo 64 y también el pincho para la jukebox. O aquí 4 opciones para las entradas USB. Aquí va una. o aquí. O debajo de la puerta, pero Problema, cuidado, la puerta. porque nos arriesgamos a que la puerta fastidie el USB. Vale, también O se al lo lado con el del pincho. botón pinball. Y aquí comienza lo nuevo. El Tito Rafa nos ha metido aquí el emulador de Dreamcast, que es una consola que se descatalogó cuando salió la PlayStation 2. Un auténtico pepinazo. Todavía no he superado el trauma. Aquí podéis ver unos pocos juegos interesantes, ¿eh? Ojo cuando ejecutemos un juego de la Dreamcast, porque entra automáticamente en un menú que hay que quitar pulsando a la izquierda y ejecutar. Que no te sorprenda. Luego ya tranquilamente le puedes dar caña al Soul Calibur. ¡Ojo! ¡Pepinazo! Otro de los emuladores nuevos que trae, que de verdad me ha puesto los pelos de punta, porque me trae muy bellos recuerdos, es el tema de los juegos vectoriales. Impresionantes asteroids. Encima, para colmo, un Asteroids Deluxe. Brutal. Esta parte verdaderamente sí que me ha gustado. Me ha llenado muchísimo. De verdad que no quiero ser pesado, pero es que fijaros lo que trae este emulador. El Lunar Lander, el Asteroids, Asteroids Deluxe, el Star Wars. Es que es algo exagerado. Muy bueno, muy bueno. Es más, esta parte no la voy a editar, os la dejo ahí hasta que me maten. Y funcionan los 3 botones de arriba. Disfrutadlo como hago yo. Oh, pues mucho no he durado. Bien, el siguiente emulador en el que nos metemos es el Sega Model. Este es conocido por los famosos Daytona, por el Desert Tag, el Death or Alive, muchísimos. ¿Quién no conoce el Virtual Cop, Aquí hay auténticos pepinazos, de los que cuando teníamos 17, 18 años cogíamos las pistolitas y las dábamos a tiros en los recreativos. Brutal. Bueno, fijaros ahora el Sega Model 2, ahí el tema del Virtual Code, mira cómo mola. Metemos créditos con el ratoncito. No, poner aquí la silla. Mira el punto de mira, taca. Botón derecho, recarga, ¿lo veis? Con este disparo y con este recargo. Y a matar peña, Dreamcast. Uy. Y como no, una partidita al Dynamite Cop rapidísimo me ha hecho. Bueno, aquí entramos en una parte en la que son juegos de ordenador. Concretamente he metido 4, el Room 2006, Crazy Taxi, Ultra Street Fighter 4 y el Virtual Tennis 4. Hay que recordar que los dos últimos tienen licencia, hay que pagar por copyright. Otra cosa es que tú ya los tengas en casa o te los hayas bajado, ahí ya no me meto. Algo me dice que justo esto es lo que marca el antes y el después, ¿eh? Como veis, no terminamos, seguimos viendo cosas de la recreativa. Es tremendamente extensa. Ahora la Nintendo 64. Impresionante. Me expliqué un poquito malamente con respecto al mando de la Nintendo 64, así que os voy a poner un ejemplo muy claro para explicar lo que quiero decir. Fijaros en esto. El que haga eso con los mandos de la recreativa, que me lo explique. Por eso lo interesante sería tener como mínimo un mando para poder jugar a estos juegos si es que queréis jugar a solas. Y por supuesto, si tenéis 2 mandos, pues mejor para poder jugar a dobles. Que no es por vender, pero lo tengo claro. En la descripción del vídeo os hemos dejado un enlace en el que podéis adquirir el mando de la Nintendo 64. Amazon, por su parte, destinará al canal un 5% del valor del producto sin incrementarlo para vosotros.
Muchísimas gracias por colaborar, de verdad. Otra cosa muy importante respecto al mando de la Nintendo 64 que tenéis que tener en cuenta, y esto es ultra sagrado: no arranquéis la recreativa con el mando conectado, porque va a volver loco el mame. Fijaros en esto. Si os fijáis, le doy palanca hacia abajo y nunca sale de recreativas. Eso es lo que ocurre cuando arrancas la máquina con el mando conectado. Os metéis en el emulador de la Nintendo 64 y es en ese momento cuando conectáis a la recreativa el mando de la Nintendo 64. Y no habrá problema, no la caguéis, que desconfigura la máquina y la liamos. Así es el Hyper Spin, ¿vale? Bien, siguiente emulador en el que nos vamos a centrar, la PlayStation. Os tengo que indicar que tenemos acceso a introducir y retirar rooms, por lo cual las que veis aquí que no tienen imágenes son pruebas que actualmente estoy haciendo. No os preocupéis, que os lo explicaré más adelante. Simplemente saber que tenemos acceso. Bien, otra cosita que quiero centrarme también en el emulador de la PlayStation. Como os habéis podido dar cuenta, tiene poquitos juegos si lo queréis ver así, pero la ventaja de la máquina de frente a otras es que nos han dejado el emulador abierto, por lo cual tenemos acceso a él, y en un futuro vídeo vamos a enseñar cómo meter rooms de la PlayStation y cómo poner su imagen y cómo hacerlo todo. Va a ser uno de los siguientes vídeos que hagamos. No tenemos ni 100 gigas usados, pero es una idea la cantidad de juegos que todavía podemos añadir, tanto la PlayStation como la Nintendo 64, porque por ejemplo el Zelda viene en inglés, pero ya tenemos acceso, y lo vais a tener en un enlace de Dropbox, a la room en español de Ocarina of Time. Momento en el cual le mando un saludo a nuestro amigo Flo. 172 rooms de la Super Nintendo en español. No se la curra ni nada con el Dragon Ball. ¡Flo! Hazte un friki retro gamer con nosotros, ¿no, tronco? Pues ábrete un canal, ¿eh? Tanto que decías que no te quería abrir un canal. ¡Ábrete un canal, tronco! Yo voy a ser el primero que te voy a escribir, ¿eh? ¡Un saludo, Flo, tronco! Este soy yo, para que me reconozcas si voy por allí. Y ya está. El señor Tito Flo vino a Madrid, pero nos pilló currelando. ¡Lo siento, Flo! Otra de las cosas que ha metido Rafa en el Hyper Spin ha sido Jukebox, para poner música en la recreativa. Con ayuda de este grupito de música que se llama Quasar, grupo al cual pertenecemos Moran y yo, ¿eh? Así que el que quiera escucharlo, tarjetaza. Jukebox. Comentaros que detrás tengo un pincho con música. Imaginemos, se empieza a ejecutar la canción, pero ahora quiero oír la 4. Se pone a la espera, tiene que terminar esta primera como el jukebox de toda la vida. Ahora la 6. Se pone a la espera. Pues así todo el rato. El siguiente emulador que tenemos se trata del Cabe. Es un matamarcianitos que se ha vuelto bastante famoso, sobre todo de Japón para acá, y nos trae juegazos, pues como podemos ver, el Sailor Moon. Un saludillo a Angie, que le encanta este juego. El Dodon Paki. Este sí que es un pasote. Y este que se trata de romper presas y apagar el fuego de las casas. Y ya para finalizar con la actualización de la recreativa, tenemos el último emulador, que es el 32X. Es decir, la actualización de la Mega Drive. Como salió un poquito antes que la Super Nintendo, sacaron un adaptador de 32 bits con juegazos como el Virtual Fighter. Aquí lo tenemos. Bueno, un pequeño guiño a Samuel Guiñales Cristóbal. Samuel, tronco, nos preguntaste el tema de lo de el botón de favoritos, el botón de temática y tal y cual. Samuel, una cosa importante, Tron, tienes que tener en cuenta que los favoritos de un emulador no se mezclan con los favoritos de otro emulador. Es decir, que en cada emulador tendrás tus favoritos. Antes de despedirnos, quiero mandarle un pequeño guiño a un suscriptor nuestro que se quedó con las ganas de que mostrásemos su recreativa, una recreativa que se parece a la de Manu, ¿eh? Andrés Navas, este pedazo de cordobés. Algún día, cuando se me deje contar su historia, la contaré. Andrés, como algún día me dejen hablar, hablo. Solo os diré que tuvo mucho que ver en ciertas mejoras. Salseo, youtuber. Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Os adelantamos que en un futuro vídeo vamos a enseñaros a meter y a borrar a la Hyper Spin y a la máquina recreativa juegos de la PlayStation y colocarlo bonito con su temática, con su imagen, con su vídeo. Va a quedar niquelado. Lo mismo en la Nintendo 64. Así que va a ser bastante interesante y os invito a que os suscribáis para tener conocimiento, sobre todo el que tenga la máquina o en un futuro la quiera tener. Así que va a ser una aportación muy grande. Va a ser en plan guía burros, súper bien explicadito, con máximo detalle. No va a quedar niquelado para no meter la gamba. Y por otro lado, deciros que hace mucho que no cantamos. Creo que nos toca cantar. Así que venga, todos a cantar, troncos. ¡Tal vez!
música, maestro, con alegría, con salero, dándole al personal lo que quiere, al lorito. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja. Suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Jandro Lion. Y no te olvides de compartir.